Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento académico organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros y siempre en búsqueda del desarrollo académico, del desarrollo científico y compartir experiencias entre ustedes con nosotros en este capítulo y en esta serie de charlas científicas que está organizada la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Fernando Hidalgo Cisneros, soy el presidente actual del capítulo de Mano y les doy la bienvenida. Vamos a iniciar con la presentación. Eduardo, estoy compartiendo mi pantalla. ¿La puedes ver? A compartir. Gracias. ¿Se puede ver, Eduardo? Afirmativo. Muy bien. Bienvenidos a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, al Comité de Cirugía de Mano de la Sociedad Ecuatoriana. Bienvenidos a este que va a ser nuestro esquema y al tema de ahora que tenemos que conversar sobre la técnica de Walland en las lesiones tendinosas de mano. Primero, un agradecimiento a nuestro presidente, al doctor Víctor Naula, con el cual estamos trabajando y tiene un apoyo constante, una colaboración constante, una preocupación para el desarrollo de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología en todos sus capítulos. ¿Quiénes van a compartir con nosotros ahora? Pues un profesor de nivel internacional y nacional reconocido por todos, quien se ha constituido en la escuela fundamental y espíritu de la parte de cirugía de mano en el país, que es el doctor profesor William Álvarez, que como le conocemos es doctor en cirugía de ortopedia por la Universidad Central del Ecuador, ortopedista de la USP en Brasil, cirujano de miembro superior y mano, magíster en docencia universitaria, magíster en gerencia en salud, médico traumatólogo, ortopedista de las Fuerzas Armadas del Hospital Número 1 y jefe del grupo de cirugía de miembro superior y mano. Es profesor principal de la Cátedra de Traumatología del Pregrado de la Universidad Central del Ecuador en Medicina. Es director del posgrado de Traumatología y Ortopedia. Es profesor de posgrado en lo que es Ortopedia y Traumatología del miembro superior y mano. Past President del capítulo de cirugía de mano y es actualmente el director del Quito Health Center. Reconocido a nivel internacional y nacional, una verdadera escuela para nosotros. Y atrás, con el ímpetu que siempre le caracteriza, comparte con nosotros el doctor Geoffrey Zurieta, que es el doctor en Medicina y Cirugía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Lomas Verdes en México, cirujano de mano del Instituto Nacional de Rehabilitación en México, médico tratante del Hospital Quito Sur y cirujano de mano del Hospital Quito Sur, miembro actual de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, miembro del capítulo de cirugía de mano de la CEO y miembro de la clínica Mano al Hombro de la localidad. Les pido, por favor, que tengamos unos acuerdos de trabajo. Primero, estemos presentes con las ganas de aprender todo. Pongan su celular en silencio, pongan sus micrófonos en silencio, su computadora para evitar el eco que tengamos en sonido. Participemos activamente. Vamos a tener espacios de poder escribir las preguntas. Recuerden que el protagonista del aprendizaje somos todos. Con el mayor respeto a la opinión de los demás, estamos seguros de armar un buen debate, un buen crecimiento estructural académico. Y recuerden que preguntar es importante lo que no se entiende. Nuestra expectativa para este proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos con ustedes es encontrar en la charla interesante, que espero conocer esta técnica, qué es lo que van a estar recordando nuestros expositores, una de las chicas, las perlas precisas, de lo que necesito aprender, de lo que puedo aplicar en esta nueva técnica y finalmente a qué me comprometo al finalizar esta enseñanza. Estas son las expectativas que nos planteamos dentro de los objetivos académicos que son conocer los antecedentes de la técnica de Walland, entender y saber qué es la técnica de Walland con los ejemplos que nos presenten y las indicaciones precisas que cada uno de ustedes puede hacer con esta técnica a nivel de su consulta privada y ejercicio del arte médico. Esa va a ser nuestra meta. Con estos ideales vamos a empezar. Vamos a invitar al doctor William Álvarez
que comparta con nosotros la palestra. Buenos días. Un saludo muy cordial para todos los socios de nuestro capítulo de mano y de la CEOT. Un agradecimiento especial al doctor Fernando Hidalgo, presidente actual de nuestro capítulo de mano, y un gusto poder compartir con mi compañero de panel, un cirujano de mucha experiencia en mano también, el doctor Joffrey Zurieta, a quien saludo de una forma muy cordial, expresando nuestra señal de amistad. La técnica propuesta para este webinar es una técnica por demás interesante y que actualmente en nuestro medio, desde un tiempo para acá, está popularizándose. Es de indicar que esta técnica de Walland ya fue o ya ha sido utilizada muchas veces hace muchos años, especialmente en Canadá, en donde desde hace aproximadamente 40 años se viene realizando este tipo de trabajo. Quisiera comenzar indicando una de las frases que utilizamos en nuestras clases a nuestros médicos de posgrado y en el pregrado igual. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto decía William Osler hace más de un siglo. Yo creo que todavía tiene vigencia. ¿Cuáles son nuestros objetivos al plantear esta charla en este webinar? Primero, descripción de la técnica Walland, describir los tipos de lesiones de tendones flexores, cuál es la experiencia en esta técnica y casos clínicos que se van a exponer. Según la organización del evento, me han encargado que diserte sobre los dos primeros puntos y los dos siguientes lo hará el doctor Joffrey Zurieta. Vamos aquí. Comencemos definiendo qué significa Walland, porque para muchos de nuestros participantes tal vez sea algo malo. Walland no es más que un acrónimo del inglés with a white lidocaine adrenaline tourniquet, es decir, es una anestesia local con el paciente completamente despierto y sin torniquete. Entonces, el Walland no es una técnica quirúrgica en sí. El Walland es un nuevo enfoque de la cirugía y el Walland más se refiere a un tipo de técnica de anestesia. Comencemos, por lo tanto, reafirmamos y decimos que no es una técnica quirúrgica, es una técnica anestésica. Y es un nuevo enfoque para la cirugía de la mano, que aumenta, desde luego, la participación del paciente y disminuye las complicaciones. Uno de los mayores exponentes de esta técnica es el doctor Lalonde, que es un gran cirujano de Canadá, con quien también hemos tenido la oportunidad de compartir muchos de los criterios. Por lo tanto, decimos que no es una técnica quirúrgica Walland, es una técnica anestésica y es un nuevo enfoque para la cirugía de mano, aumenta la participación del paciente y disminuye las complicaciones. Un concepto que lo reafirmamos, por eso se ha repetido el slide. Pero ¿en qué consiste la técnica en sí? Es el utilizar el anestésico con epinefrina y vemos que el sangrar a nivel del campo quirúrgico que tenemos nos permite trabajar. Lo que antes teníamos que hacerlo con un torniquete a 220, 250 milímetros de mercurio, probablemente con muchas incomodidades para el paciente y con un dolor postquirúrgico que venía como producto de la isquemia muscular y de tejidos a ese nivel. Por lo tanto, con esta técnica tenemos un área de isquemia reversible, evita la utilización de torniquete, la sedación tampoco es necesaria, y lo que utiliza es la anestesia local más de epinefrina. Ustedes preguntarán, ¿y cómo utilizo? Es aproximadamente a 7 miligramos por kilo de peso. Eso es lo que se utiliza en la técnica. Es decir, por ejemplo, para un paciente de 70 kilos podrá utilizarse unos 49 ml, está disuelto también unos 10 de solución de bicarbonato, es decir, unos 10 de solución salina. La cirugía la hacemos sin dolor, sin sangrado, el paciente está despierto y colabora, puesto que puede interactuar con el cirujano. ¿Y cuáles serían las indicaciones para utilizar esta técnica de Walland?
Miren ustedes que podemos hacer nosotros sutura de tendones flexores, sutura de tendones extensores, el síndrome del túnel del carpo, la liberación de nervio mediano, por ejemplo, una tenosinovitis de Kerebay. Podríamos realizar una artroscopía de muñeca sin ningún problema. Fracturas de la mano, fracturas a nivel de metacarpo, fracturas de falanges, pueden realizarse osteosíntesis con este tipo de anestesia. La risartrosis, con la técnica que utilice usted, puede realizarla. Una artrolisis, y sobre todo en las artrolisis importante, porque le vamos indicando al paciente cuando hacemos la liberación de la articulación, que flexione, por ejemplo, que haga un movimiento de flexión y de extensión, y vamos viendo nosotros cómo el paciente va moviendo su articulación. En el caso de los tendones nos sirve incluso para realizar un test de la tensión del tendón. Entonces nosotros hacemos una tenorrafia y vemos que el tendón discurra, que el tendón se deslice, que el tendón pase por las poleas, que pase por el túnel osteofibroso. Si la sutura no está bien realizada, y hay un tope, el paciente no va a poder flexionar su mano. De tal manera que este momento podemos nosotros incluso estar viendo el resultado de nuestra tenorrafia. En un Dupuytren, en transferencias tendinosas, gangliones, dedo en gatillo, lesiones nerviosas, es decir, hay una amplia gama de indicaciones que podemos utilizar con esta técnica. ¿Y cuáles serían las ventajas entonces? Primero, que podemos incluso nosotros comprobar la movilidad intraoperatoria, como estamos diciendo. Porque al paciente le pedimos que realice los movimientos de flexo-extensión o de la muñeca. En aquellos casos de rigidez articular, le pedimos que haga una movilidad activa de la articulación. Tenemos un buen control de sangrado. Se puede testar la estabilidad cuando realizamos, por ejemplo, una prótesis de la articulación trapecio metacarpiana por una risartrosis, o de la metacarpofalángica, o de la interfalángica proximal, y podemos ver en ese momento cómo el paciente realiza su movimiento. Podemos identificar lesiones intraoperatorias vasculares que con torniquete es más difícil porque tenemos un medio isquémico exsangue. Aquí nos permite ver si algún vaso eventualmente se lesionó y nos permite este rato resolver el problema. Podemos ver la tensión adecuada en una tenorrafia tendinosa, por ejemplo, como ya habíamos indicado. Y sobre todo, la comunicación con el paciente. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de esta técnica en relación a nuestros pacientes? Primero, se evita muchos efectos colaterales de una anestesia general, como por ejemplo la náusea, el vómito. Algunos pacientes en el postoperatorio, en recuperación, presentan retención urinaria, ciertos efectos adversos de la anestesia general, cefaleas, por ejemplo. No vamos a tener este problema. La hospitalización disminuye porque podemos realizar tranquilamente en el hospital del día. Hospitalización corta. La colaboración intraoperatoria, como decimos con el paciente. Podemos comprobar los resultados de este momento. Evite el uso del torniquete. Menos efectos secundarios. Es una cirugía que evita todos estos complejos de estudios, a veces los complejos de estudios preoperatorios, que al hacerlo con anestesia local no necesitamos. Tomen en cuenta ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, se realizan varios millones de procedimientos dentales por día y al año billones de procedimientos dentales, y los odontólogos, los dentistas, utilizan anestésico local. De tal manera que Walland, decimos, en cirugía de mano es un gran paso hacia adelante. Es un paso más en la calidad y el tratamiento de nuestros pacientes. Podemos obtener mejores resultados con menor agresividad y con menor movilidad intraoperatoria, lo cual ya es una ventaja que nos permite a nosotros incluso prever el resultado de nuestro procedimiento. Ahora, enfoquémonos sobre la lesión tendinosa, que he tratado de hacer un resumen bastante didáctico para que a continuación el doctor Joffre nos va a tener la experiencia con la técnica de Walland. Miren ustedes, hablemos ahora de la reparación, hablemos ahora de las lesiones tendinosas. Cuando estamos frente a una lesión de tendón, tenemos que ver primero cuál es el tipo de lesión. Si ha sido una lesión con arma cortante,
si ha sido con un objeto contuso, si ha sido por aplastamiento, si ha sido por atracción. En nuestro caso, en el hospital militar, por ejemplo, en donde presto mi servicio ya por más de 26 años, muchas veces por arma de fuego, explosión de granadas, dinamita. Entonces, primero el tipo de lesión. Luego hemos de ver nosotros la zona de lesión. Y luego me parece que tenemos un slide solo para hacer un recordatorio de las zonas de los tendones flexores en la palma de la mano. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el traumatismo hasta que el paciente llega a nuestro sitio de atención? ¿Hasta cuando llega a nuestro servicio? Las comorbilidades, la edad del paciente. No es lo mismo una lesión tendinosa en un paciente de 20, 25, 30 años con un paciente de 65 o 70 años. ¿Cuál es la lateralidad? Si el paciente es diestro, por ejemplo. ¿Sí? La cooperación del paciente es importante y que el paciente se sienta motivado a que se le resuelva su problema de tendón y el paciente esté dispuesto a colaborar bajo las indicaciones que el cirujano le ha de explicar antes de la intervención. Y tenemos que ver nosotros el tipo de herida. Si es una herida limpia, con lesión tendinosa pura, por ejemplo. Si es una herida limpia con lesión tendinosa más lesión neurovascular. Si es una lesión tendinosa con lesión ósea y articular. Si hay una lesión de tendón, hueso, articular y pérdida de piel, convirtiéndose ya en una lesión de tipo complejo. Es decir, debemos prestar mucha atención al tipo de lesión con la cual viene el paciente donde nosotros. Muy importante. Incluso diría yo, ¿cuáles han sido los primeros auxilios, la primera atención que se ha dado? Nosotros tenemos, en esto de la atención, por ejemplo, de traumática, los principios de White, que damos la clase en el pregrado y en el posgrado, y el trípode de la cirugía de mano, por ejemplo. El trípode de la cirugía de mano de White indica que debe haber un conocimiento anatómico perfecto, una hemostasia adecuada y debe haber una atención y una experiencia muy grande del cirujano. Y en los principios de White, saber que la reparación vascular es vital la reparación vascular. Que la reparación ósea y la alineación ósea es obligatoria. Que la reparación tendinosa es necesaria. Que la reparación nerviosa es deseable. Que la reparación y la cobertura de piel es indispensable. Estos principios de White tienen que ser manejados por quien pretende tener una mano traumática. Regresemos al tema. Estamos ya con una lesión de tendón. Podemos realizar una reparación primaria inmediata dentro de las primeras 24 horas. ¿En qué condición? En primer lugar, de que exista un quirófano adecuado. Jamás realizar estas reparaciones tendinosas en una sala de emergencia, en una sala improvisada. Debe haber un quirófano adecuado, con instrumental adecuado, equipo de microcirugía, con lupas de aumento, con sutura adecuada, con pinzas, con portaagujas adecuados. No se puede utilizar el mismo instrumental que estamos utilizando para cirugía de cadera o cirugía de rodilla. Con mucho respeto, desde luego. Es un instrumental especial para microcirugía. Con esta condición, podemos realizar una reparación tendinosa en quirófano, con buena iluminación, con experiencia del cirujano. ¿Cuál es el error en este tipo de lesiones? Cuando llega el paciente a la emergencia, generalmente le ponen al médico con menos experiencia que atiende esta lesión en la emergencia. Y esto insistimos en clases, de que no es posible, que este tipo de lesiones debe ser atendido por médico con experiencia en cirugía de mano, porque el resultado se marcará desde su primera atención. Bien, la reparación secundaria, que le llamamos secundaria temprana, está entre la segunda y quinta semana. Muchas veces vienen pacientes de entre la tercera, cuarta semana con una lesión tendinosa y nosotros debemos estar preparados para resolver el problema. La reparación tardía, antes habíamos dicho, es después de las 2 semanas, y una secundaria tardía pasada las 6 semanas. El tiempo ideal para nosotros, para la reparación tendinosa, es lo más pronto posible. Bien, en cuanto a la técnica de sutura, miren ustedes, cuando revisen la literatura, ustedes van a encontrar una cantidad de epónimos que han sido utilizados
para las técnicas de sutura de un tendón. Que la técnica de Bunel, que la técnica de que es modificada por Mixto del año 77, que la técnica de Suye, que la técnica de Tajima, que la técnica de Strickland, que la técnica... Bueno, hay cantidad. Pero yo quisiera resumirles. Para que usted utilice una técnica que incluya los siguientes puntos y que reuniendo estos puntos en la cirugía de tendón, usted pueda realizar una cirugía técnicamente bien adecuada. En primer lugar, debe tener una técnica atraumática, para lo cual necesita usted un instrumental especial. Pinzas delicadas de microcirugía, las anatómicas sin diente, pinzas vasculares, necesitamos clan, necesitamos porta pequeño de micro, es decir, micro tijeras, técnica atraumática. Segundo, las incisiones en mano son las incisiones en zigzag o las Z-plastias o las incisiones de Brunner. Jamás puede atravesar o realizar una incisión usted en forma longitudinal a través de los pliegues de flexión porque provoca cicatriz retráctil. Siempre realizamos nosotros en zigzag o realizamos Z-plastias. O puede ser una medio axial lateral, como hace el Strickland, ya depende cómo usted lo haga, pero que lo haga bien. Hay que cuidar siempre el paquete vascular. Y algo importante, la integridad anatómica de las poleas. Las poleas A2 y la A4 deben ser preservadas, porque caso contrario, usted puede realizar una excelente técnica de sutura, pero que le hace un efecto de cuerda de arco porque no tiene las poleas. Recuerden ustedes que las poleas tienen una finalidad biomecánica, que es precisamente mantener al tendón hacia el dedo y aumentar el brazo de palanca. Por lo tanto, la polea A2 y la A4 necesarias, indispensables para que su técnica, para que su cirugía de tendón tenga resultado. Realizar siempre una irrigación frecuente de los tendones con una solución salina, respetar las vínculas y los mesotendones, es decir, respetar la vascularización del tendón. Es muy importante para evitar luego problemas de adherencias, problemas de fibrosis, problemas de isquemias. Hay que realizar también en la técnica que nos realizamos una sutura del epitendón. Lo realizamos nosotros con un nylon de tipo 6 ceros, sutura del epitendón. El material de sutura que empleamos es nylon 4 ceros, a veces 5 ceros, 6 ceros, dependiendo del tipo de tendón, del tamaño del tendón, de la zona donde se lesiona. Pero en general, 4 ceros del epitendón con 5 o 6 ceros. Estas condiciones que le acabo de indicar, de técnica traumática, el tipo de incisiones en zigzag, cuidar el paquete neurovascular, integridad de las poleas A2 y A4 especialmente, irrigación frecuente, respetar las vínculas del mesotendón, sutura del epitendón, están resumidas en todas las técnicas. Porque si nos ponemos a revisar técnica por técnica, hablamos de la técnica de 4 hebras, de 6 hebras, de 8 hebras, que mientras más resistencia tenga la sutura, es mejor para el postoperario del paciente, de acuerdo, no dejar un gap, o sea, no dejar un espacio en la tenorrafia que usted realiza, por ejemplo, no debe ser una cirugía abultada, evitar que los puntos queden vistos, los puntos deben ser incluidos, es decir, todas estas condiciones deben ser observadas para quien pretenda suturar un tendón. Y estas lesiones tendinosas deben ser tomadas en cuenta si es que se trata de tendón flexor y extensor, por la diferente estructura anatómica, porque el tendón flexor es un tendón mucho más voluminoso que el extensor, es cilíndrico, tiene sus vainas, ¿sí? Diferentes a las de la región dorsal, que es un tendón aplanado, con una vaina también aplanada. En la región palmar tenemos el túnel osteofibroso, especialmente en la zona 2, y tiene características particulares. Entonces, nosotros tenemos que saber que en este tipo de lesiones, el cabo proximal muchas veces se retrae dependiendo de la posición de la mano. Si usted tiene una lesión, por ejemplo, cortante con la mano en flexión, cuando usted extiende su mano, el cabo proximal se va a retraer mucho más que si el corte fuera en extensión, por ejemplo. Es mucho más fácil encontrar el tendón. Por lo tanto, los tendones se retraen hacia el sector proximal. El tendón superficial retrae menos, el proximal más. Sin embargo, que en la zona 3, ya por la presencia del umbilical uteroso, los tendones como que se detienen un poco. El cabo distal obviamente no se retrae, porque el cabo distal queda donde fue cortado.
pero muchas veces, si el tiempo ha pasado, sufre un proceso de degeneración. Entonces tenemos nosotros que saber enfocar cuáles son las zonas de la mano para poder atender. Y digamos que la zona 1, por ejemplo, va desde el pulpejo del dedo hasta la interfalángica proximal. Y que la zona 2, llamada tierra de nadie, va desde la interfalángica proximal hasta el pliegue palmar distal, como ven en el gráfico. La zona 3 se enfoca a la zona de los lumbricales. La zona 4 es para el túnel del carpo. La zona 5 para la muñeca. La zona 6, tercio distal del antebrazo. La zona 7, unión músculo-miotendinosa. Para cada zona y para cada tipo de lesión, tenemos que estar preparados para afrontar. No es lo mismo una lesión en la zona 1 que en la zona 3. No es lo mismo una lesión en la zona 2 que en la zona 6. No es lo mismo una lesión que le llega a usted el paciente con 6-8 horas de evolución que con 6-8 semanas de evolución. Son lesiones diferentes y cada zona tiene sus particularidades. Veamos de forma rápida, en honor al tiempo, cada una de estas zonas. En la zona 1, por ejemplo, que ustedes están viendo en el gráfico, tenemos una lesión a nivel del interfalángica, a nivel del pulpejo del dedo, que abarcaría el pliegue de la interfalángica proximal. La reinserción del cabo proximal puede realizarse. Puede realizar usted una estructura y actualmente nosotros tenemos incluso las anclas, las microanclas, que podemos utilizar para una reinserción, por ejemplo, del flexor profundo. Puede ser una estructura término-terminal si el cabo distal nos permite y tiene una buena longitud para realizar con el cabo distal. Pero si no se puede realizar ningún tipo de sutura a este nivel, y ha pasado algún tiempo, recuerde que puede también ser usted algún tipo de tempesis. Y en casos especiales de largo tiempo, usted puede realizar hasta una artrodesia interfalángica. Entonces, en la zona 1, estas son las opciones. ¿Sí? Y tome en cuenta que debe usted localizar exactamente en dónde está la lesión del tendón. A veces tenemos que realizar maniobras de expresión, flexionar el dedo para verle al cabo distal, recuperarle el cabo proximal. Una vez que tiene identificados, realizar con técnica traumática su sutura. Han de revisar en los libros, por ejemplo, y en honor al tiempo no presento aquellas técnicas, por ejemplo, que realizaban perforaciones de la falange distal y con un botón lo aseguraban un tipo pull-over, un pubertad. Pero ya se van abandonando porque actualmente disponemos de microanclas. Vamos a la zona 2. Esta zona 2, que va desde el pliegue interfalángico proximal hasta el pliegue palmar distal, y ustedes están viendo aquí en el gráfico, miren ustedes cómo está expuesto todo el tendón en la zona 2. Y la zona 2 tiene la particularidad que tiene dos tendones, el flexor superficial y el profundo. El profundo que es el superficial cuando pasa por el quiasma de Camper. Entonces, en la zona 2, el problema de la zona 2 y la discusión que tenemos en los congresos nacionales, internacionales, es precisamente, es la zona que más fibrosis y adherencias nos da a los cirujanos de mano. Muchas veces una cirugía realizada incluso con una muy buena técnica quirúrgica evoluciona con cierto tipo de rigidez, con cierto tipo de limitación funcional, con adherencias, ¿sí? Entonces, esta zona 2 es la zona en controversia a nivel mundial y debemos tener mucho cuidado. ¿Qué posibilidades tenemos? Miren, puede usted ver que solo se ha seccionado el flexor profundo, por ejemplo, en la zona 2. Entonces, la solución es lo mismo que en la zona 1, suturar el flexor profundo, tomando en cuenta que las poleas, la A2 y la A4, deben siempre ser respetadas. Ahora, vamos a ver. Se ha flexionado solo el flexor superficial y el profundo se indemne. ¿Sí? La tendencia actual es que los dos tendones sean suturados. Ahora, si solo seleccionó el flexor superficial, usted puede hacer la sutura del flexor superficial, pero en el caso que no la realice por alguna razón, el paciente dispone del profundo para completar su arco de movilidad. Por ejemplo, en el quinto dedo, sabemos que el 18% de la población no tiene flexor profundo y tiene solo flexor superficial. Pero si hay un paciente que tiene flexor superficial y profundo en el quinto dedo, con lesión del flexor superficial nada más, que probablemente no le haga una sutura del flexor superficial porque tiene flexor profundo, y el quinto dedo siempre tiene ciertas particularidades que nos da problemas en el postoperatorio por más bien realizada que sea la tomografía. Entonces, esto hay que valorar bien.
Algún paciente que tenga solo lesión del superficial y el profundo indeble, incluso puede mandarlo para fisioterapia y no está obrando mal. No está obrando mal, aunque la tendencia actual es la que se lo repare. Bien, sigamos con la zona 2. Se seccionan los dos tendones flexores, el superficial y el profundo. ¿Cuál es la conducta? Sutura directa, de superficial y profundo, conservando las poleas y realizando una cirugía muy delicada a nivel de la vaina para que no nos provoque adherencias, especialmente cuando estamos ya a nivel de la polea 1, entre la polea 1 y la polea 2. Son unos 25, 30 milímetros que yo les llamo, son muy complicados. Entonces, ahí hasta eventualmente yo podría dispensar la vaina, pero no la polea 2 ni la 4. Y el paciente es, por ejemplo, cuando usted libera la polea 1, un dedo en gatillo, un dedo en resorte. Usted libera la polea 1 y muchas veces se va hacia distal, pero con que no me toque la polea 2, el resultado va a ser bueno. Entonces, si yo tengo lesión de flexor superficial y el flexor profundo en zona 2, lo ideal es reparar los dos tendones con una buena técnica quirúrgica. Se recomendaba hasta hace algún tiempo la resección del flexor superficial y sutura del profundo, pero actualmente yo le he puesto este renglón porque ustedes van a ver que en algunos libros clásicos todavía se conservan estos criterios, pero actualmente la tendencia es suturar el flexor superficial y profundo con técnica traumática. Vamos con la zona 3. La zona 3, como indicaba en la lámina sobre las zonas flexores, es la zona de los lumbricales. La sutura es directa y aquí debe tener una precaución. Hay que tratar de interponer tejido laxo en la sutura, porque ustedes recuerdan que en la zona 3 ya tenemos los músculos lumbricales y están siempre de un tendón junto al otro. Realiza la sutura y evoluciona el paciente a veces con un proceso de fibrosis, de adherencia. Entonces, yo siempre le interpongo un tejido laxo y no he tenido problemas en la zona 3. Visto que la zona 3 nos da menos problemas de retracción porque el umbilical como que le detiene un poco al tendón, al cabo próximo del flexor profundo. Entonces, en la zona 3, interponer tejido laxo para evitar adherencias es una buena conducta. La zona 4 es la zona del túnel carpiano. En la zona 4 tenemos que ver el retináculo flexor anterior del carpo, ver directamente las lesiones de los tendones, hacer la sección, no resección, la sección del ligamento del retináculo flexor y hacer la sutura directa. Y aquí, y para la zona 5, me adelanto a decir lo siguiente. Tenemos slides que mostramos en clases que muchas veces nos llegan pacientes que han sido operados de lesión tendinosa en la zona 4, en la zona 5, en donde el cabo del nervio mediano ha sido suturado con el flexor profundo del tercer dedo, por ejemplo. El kit, lo importante en la zona 4 y 5 es identificar bien los tendones y los nervios. Eso es muy importante. Miren la zona 5. Está sobre el canal carpiano. ¿Sí? Realizaremos una sutura directa de los tendones, diferenciando perfectamente los elementos nerviosos y tendinosos. Yo diría que aquí es el problema. Porque si no tiene mucha experiencia, el momento que usted esté en la sutura, puede tranquilamente cometer un error que es muy perjudicial para el paciente. Y tenemos muchos casos que hemos recibido en la consulta pública, interinstitucional y en la privada, donde el paciente cuando realiza su movimiento de flexo-extensión siente un calambre, siente un choque y dice, doctor, tengo la movilidad limitada y hago así, me duele. Claro que le duele porque está suturado el nervio mediano, por ejemplo, con el flexor profundo, o el nervio cubital con el flexor profundo del quinto dedo. Mucho cuidado con esto, por favor. ¿Sí? Bueno, ya cuando las lesiones tendinosas son crónicas, tenemos que utilizar injertos tendinosos en las reparaciones tardías. Recuerden ustedes que se puede realizar en doble tiempo, en un solo tiempo, injertos, pero no es el motivo de la charla, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos requisitos para los injertos que les he colocado, pero no necesariamente como algo que vamos a realizar en este momento en la técnica. Las lesiones tendinosas crónicas muchas veces requieren de estos injertos de tendón, el palmar menor, utilizar el plantar delgado, extensores del pie, en fin. ¿Cómo manejamos el postoperatorio de un paciente con lesión de tendón flexor? ¿Sí? Nosotros realizamos un vendaje semicompresivo. Disculpen, vendaje es con B pequeña, aquí está con B grande. Hay un error de mi secretario. El vendaje es semicompresivo, que le permite al paciente realizar movilidad.
miembro superior elevado, movilidad precoz orientada, con el método que usted utilice. Puede utilizar el método de Durán, puede utilizar el método de Kleiner. Recuerden ustedes que el método de Kleiner no es más colocar una banda elástica, el dedo en flexión, y lo que limita es la extensión activa del paciente. El método de Durán lo realizamos nosotros con las férmulas de polipropileno y evitamos la movilidad hacia la extensión. Pero necesitamos un fisioterapista de mano. ¿Sí? Esto yo quiero recalcar mucho, porque en muchas ocasiones realizamos una muy buena estructura tendinosa, buena técnica quirúrgica, pero el paciente desgraciadamente realiza fisioterapia y rehabilitación con algún fisioterapista que es especializado en cadera, en rodilla, en tobillo, que lo hará muy bien. Y lo dejan a algún pasante, algún practicante para que haga la fisioterapia de mano. Entonces el resultado no es bueno. Los pilares básicos para tener un buen resultado es un diagnóstico adecuado, un tratamiento quirúrgico adecuado y una fisioterapia adecuada. De tal manera que insistimos que la fisioterapia debe ser una fisioterapia especializada en mano. Entonces, quien realice este tipo de fisioterapia sabe manejar perfectamente lo que es la terapia ocupacional, sabe manejar un método de Kleiner, sabe manejar un método de Durán, sabe manejar cómo es que una sutura en la zona 2, por ejemplo, el doctor lo ha intervenido al paciente hace 3 o 5 días y qué rangos de movilidad tengo que dar. ¿Cómo tengo que hacer el primer ciclo de recuperación? El segundo ciclo, esto es por ciclos. De tal manera que la fisioterapia para nosotros es muy importante. Bien, ¿cuándo contraindicamos la sutura de tendón en una forma aguda nosotros? En aquellas lesiones por aplastamiento, por atrición o por machacamiento que llaman. Muchas veces ya no tenemos nada que hacer. La experiencia nuestra es grande. Me refiero a estas lesiones, por ejemplo, por explosivos, por granadas. En desminado tuvimos unos casos dramáticos del hospital militar que prácticamente ya no da para realizar ningún tipo de reconstrucción. Entonces, debe tener un buen criterio para cuando realice una reconstrucción, un reimplante, en fin, que sería motivo de otra charla de los reimplantes. Tener mucho cuidado cuando existe pérdida de piel en la zona del tendón. En los desguantamientos, por ejemplo, un desguantamiento va a lesión de tendón. Ustedes realizan la sutura y la cobertura cutánea. Tiene que realizarle primero. Entonces, no pasa a tener importancia en ese momento la sutura tendinosa, sino la cobertura de piel. Porque usted deja expuesto el tendón, deja expuesto el hueso, son tejidos nobles que se necrosan. Entonces, no puede realizar. Si le llega a usted una herida 8, 12, 14 horas, 16 horas de evolución, y usted sospecha que ya es una herida contaminada, incluso viene infectada, si usted sigue los protocolos para la atención de las lesiones expuestas, por ejemplo, ya no convendría realizar una sutura en agudo. Yo sí realizaría una limpieza quirúrgica en quirófano, limpio bien la herida, el paciente pasa a ser hospitalizado, antibiótico terapia, veo la evolución los días siguientes, programo una sutura primaria diferida en la primera semana, que obtendré mejor resultado. Si tengo yo una pérdida de tendón, por ejemplo, ¿sí? Hay una lesión que me reporta y viene y le examino y encuentro que faltan 4, 5, 6 centímetros de tendón. Yo no aconsejo mucho realizar el injerto de tendón de forma aguda. Los resultados no son tan buenos. Yo prefiero guardar, esperar, ver la evolución y tengo tiempo para realizar mi injerto de tendón. Y algo que me parece muy importante, cuando yo contraindicaría más que todo esto una tendinoplastia, es cuando exista falta de equipamiento instrumental y experticia del cirujano. Si no dispone de un quirófano adecuado, de un instrumental adecuado, de la experiencia suficiente, de un conocimiento anatómico correcto, es preferible que no realice la sutura. Disculpe, este slide no debe estar aquí, es de lesión ósea, es de otro seminario. Cierre la mano. Veamos aquí. Estire. Desde un gatillo, ¿no? Cierre otra vez. Desde un gatillo, con técnica Estire. Wallace. Cierre la mano. Miren el paciente cómo Estire. responde a los Separen ahí. requerimientos del cirujano, en este caso el doctor Hidalgo. Cierre la mano. Cierre la mano. Estire. El paciente está despierto, no tiene sangrado. Cierre. Ha sido liberada la polea abierta del gatillo, con un excelente resultado. Cierre la mano, señores. Miren, Estire.
Si eventualmente usted vería, por ejemplo, en el dedo negativo el paciente no consigue realizar la extensión completa o siente un clic o alguna cosa, significa que usted debe liberar más la polea 1 y lo libera y el paciente extiende completamente. ¿Qué conclusiones podemos llevar para casa? Me imagino que el doctor Joffre en la segunda parte ya nos mostrará los casos clínicos y la experiencia que tiene muy bien con este tipo de técnica. Yo diría que es una técnica efectiva la técnica de Walland. Hay que saber seleccionar al paciente. Seleccione bien al paciente. La indicación debe ser precisa. La curva de aprendizaje también lleva su tiempo. De tal manera que debe tenerse mucho cuidado con todas estas indicaciones que hemos dado de una forma bastante abreviada, bastante rápida, por tratarse de un grupo. Agradezco mucho a ustedes y quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta. Gracias, doctor Hidalgo, y gracias a los participantes. Gracias, doctor Álvarez, por la brillante exposición. Para cualquier pregunta que se vaya a realizar posteriormente, por favor, nos hacen llegar por escrito. Les agradecemos a todos los que están compartiendo con nosotros este momento. A continuación, vamos a recibir al doctor Geoffrey Zurieta, experto cirujano de mano de la localidad, con una excelente formación, y más que nada, uno de los precursores también de esta técnica. Por eso le hemos invitado y hemos querido que él venga con nosotros a compartir su experiencia. Geoffrey, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación al doctor William. Muy amable. Muchísimas gracias también. Esa exposición muy bien, perfecta para tener una idea ya de todo lo que vamos a hablar y el cuidado que se debe tener con las lesiones tendinosas. Bueno, un saludo también a algunos colegas y maestros de México que se han agregado también al chat. Gracias a ellos, pues estamos aquí por su experiencia compartida. Bueno, vamos a hablar sobre esta técnica Walland. Ya para los que nos han estado recién acompañando, el doctor William ya nos dio un acercamiento bastante certero de todo el concepto de lo que es la técnica Walland. Por sus siglas en inglés es Wide Awake Local Anesthetic Non-Tourniquet. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener la técnica de anestesia con un anestésico local. El paciente va a estar completamente despierto y no vamos a necesitar un torniquete para tener un campo quirúrgico exhausto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con esta técnica? El mito todavía sobrevive, el mito del uso de epinefrina en la infiltración de anestésico en dedos, en orejas, en narices, pero es un mito que podemos nosotros que estamos en el lado docente, por ejemplo, aún mis internos me siguen diciendo, no, doctor, en los libros dice que no se usa epinefrina para anestesiar los dedos, y pues ellos están en lo correcto porque los libros nos dicen eso. Muchos libros mantienen este mito. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una revisión que hizo Sridharani, perdónenme si no pronuncio bien, que ya nos habla del libro de Bunnell, de su sexta edición, en 1944, en el que ya Bunnell nos pone como un demonio el uso del vasoconstrictor, ¿de acuerdo? Que va a ser gangrena, ¿sí? Entonces, esto se fue perpetuando entre los años 40, 50. Tenemos una referencia de Don Lalonde, que es el precursor de esta técnica, el que ha estudiado esta técnica a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué tenemos en su revisión de toda la literatura que él exploró? En toda la literatura que él exploró, encontró una casuística de 48 pacientes con reportes de gangrena en sus dedos, de necrosis de sus dedos, y de estos se hizo la diferencia entre los que usaron epinefrina y los que no usaron epinefrina. De ahí Lalonde asume que es cuando inicia este mito de que la epinefrina va a ser la causante de esta isquemia. Cuando tenemos que tomar en cuenta, y lo que nos refiere en este artículo Lalonde, es que el uso de la procaína en esa época no era un uso controlado. ¿Por qué motivo? Porque en el 79 recién empiezan a darse importancia a las fechas de caducidad.
Entonces, la procaína era un medicamento, los primeros precursores anestésicos, que tenía un pH ácido de hasta 3.6. ¿Qué sucede? Que en esa época, sin este control de fechas de caducidad, se mantenía en el cajón a la procaína, quién sabe cuánto tiempo, cuántos años, y esto incluso aumentaba más la acidez y obviamente vamos a tener el riesgo de que esto cause la lesión. ¿De acuerdo? Por otra parte, hasta el 2005, en nuestra quinta edición del GRIN, el GRIN ya nos dice que tampoco debemos usar adrenalina en los bloqueos por el riesgo de que se me comprometa la vascularidad del dedo. Entonces, la bibliografía fue aumentando, más que nada sobre la LONDE, podemos encontrar lo que quiera de literatura de la investigación de la LONDE, y ya en el 2007, en la séptima edición que tenemos, ya nos dice que podemos usarle de manera segura a este vasoconstrictor. Asimismo, el Nelligan, que es más o menos el GRIN de los cirujanos plásticos, ya nombra a la LONDE, que ha sido quien investigó y donde no ha habido ni reportes de riesgos de necrosis de dedos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces las ventajas, y el doctor William nos conversó de muchas de las ventajas, hay que hacer énfasis en algunas, que nos evita el uso del torniquete, las complicaciones, la comodidad del cirujano. No tenemos que estar en contra del reloj operando, porque sí nos ha sucedido que estamos pendientes de la cirugía y de cuánto tiempo vamos con el torniquete para no causar mayores complicaciones al paciente, llegar a un síndrome de reperfusión. Entonces, con el vasoconstrictor podemos quitar el torniquete. También nos quita la necesidad de la anestesia general y la sedación, como nos comentó también el doctor William, el riesgo de todos los efectos secundarios de la anestesia general, las náuseas del vómito, el dolor incluso que tienen los pacientes en la laringe por el tubo endotraqueal, e incluso se sugiere que esta técnica se puede utilizar sin la presencia de un anestesiólogo. En nuestra práctica no lo realizamos, bueno, porque continuamos todavía necesitando, al menos yo sí solicito un poco de sedación al anestesiólogo para que el paciente no se sienta muy incómodo. Algunas veces tenemos que estar haciendo reparaciones de 3 horas o hasta 4 horas que nos logra avanzar el efecto de la epinefrina, y ustedes pueden imaginarse un paciente con el brazo en abducción, pues con el codo en extensión completa, va a tener molestias. Entonces la sedación nos colabora un poquito para la posición, que el paciente esté un poco relajado, ¿sí? Porque hay muchos pacientes que entran ansiosos a este tipo de cirugías. Ya nos comentó también el doctor, y vamos a ver dentro de estas series de casos que les voy a presentar, la visión de la movilidad activa directa, que nos permite saber qué tan fuerte es nuestra reparación, que no existan gaps, que no existan bultos que no nos permitan una buena dispersión del tendón, y más que nada ahorros en costos institucionales públicos y privados. Ya vamos a ver más adelante, hay bastante literatura también de los ahorros que hay con respecto a salas de operación por deslindar el cuidado del paciente, bueno, no deslindar, sino quitar el cuidado del paciente tan cercano que se debe tener con el anestesiólogo en el caso de la anestesia general, por ejemplo. No está indicada en todos los pacientes. ¿De acuerdo? No hay una contraindicación como tal. Por ejemplo, se puede indicar en pacientes hipertensos, porque los rangos de presión arterial durante la cirugía no se afectan en absoluto por la dilución que tenemos, que es mínima, y la cantidad y la absorción también es mínima, ¿de acuerdo? Pero que he puesto aquí dentro de nuestra práctica, de mi práctica, la experiencia que tengo es pacientes adultos mayores. Hay algunos pacientes adultos mayores que tienen algún problema, por ejemplo, hipoacusia, o son los pacientes que creen que pueden mover todo, y bueno, creo que muchos concordarán con ese tipo de pacientes que podemos tener. Y más que nada los niños. En algunos adolescentes puedo yo tener ese tipo de colaboración. En pacientes pediátricos, en más chicos, es muy, muy difícil. El niño está muy asustado, el niño necesita algún tipo de sedación más profunda o incluso anestesia general, entonces no lo recomendamos por ese lado.
Las soluciones de este bloqueo con epinefrina que están descritos en la literatura van desde 1 en 50.000 hasta 1 en 400.000, llegando a tener una muy buen campo de visibilidad con este tipo de soluciones. Les voy a indicar a breves rasgos cómo realizar una solución de 1 en 100.000 en el caso de que ya estemos pensando en utilizar este tipo de procedimientos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con la lidocaína. La lidocaína es aquí la peligrosa, no la epinefrina, ¿de acuerdo? La lidocaína sin epinefrina tiene un rango tóxico de 5 miligramos por kilo de peso. Con epinefrina podemos aumentar ese rango de estar libres de toxicidad hasta 7.5 miligramos por kilo de peso. Yo recomiendo normarnos a los 7 miligramos por kilo de peso. Eso como tope máximo. Debemos tratar de evitar llegar al tope, ¿de acuerdo? Por nuestra seguridad, por seguridad del paciente, por seguridad de todos y también del anestesiólogo que nos acompaña, porque en muchas ocasiones los anestesiólogos nos están temiendo mucho la cantidad que estamos nosotros administrando de lidocaína. Y está bien, hay que ser precavidos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la presentación que tenemos de lidocaína al 2% en el mercado. Los frascos tenemos de varias presentaciones, de 50 mililitros es lo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esta solución con una dilución de 1 en 100.000, vamos a utilizar una solución salina de 50 mililitros, ¿de acuerdo? En este caso, lo que podríamos hacer es utilizar la bolsa de 100 mililitros y retirar 50 mililitros de esa bolsa para hacer una solución al medio de esta solución que estábamos hablando, al 2%. Al ser esta al 2%, pues ya completamos al tener al medio una solución de 1%. Le disminuimos su cantidad, lo que me permite manejar mayores volúmenes que no lleguen a ser tóxicos. Entonces, ya teniendo esta solución, retiramos de la misma bolsa que tengo la solución 1 mililitro de epinefrina, 1 mililitro, perdón, de la solución, y agregamos el mililitro de epinefrina, que viene 1 miligramo por mililitro, eso es 1 en 1000. ¿De acuerdo? Si le agregamos a la solución de 100, ya tenemos 1 en 100.000. ¿Sí? Y lo que se recomienda para quitarle ese grado de acidez de la lidocaína y que la infusión sea menos dolorosa, se agrega el bicarbonato de sodio al 8.4%. De la misma manera, retiramos de nuestra solución base 10 mililitros y agregamos una ámpula de 10 mililitros, teniendo como resultado una bolsita de 100 mililitros de solución al 1% de lidocaína con una dilución de epinefrina de 1 en 100.000 y la razón del bicarbonato, como lo recomiendan, de 1 por cada 10 mililitros de solución al 1% de lidocaína. Muy bien. La LONDE nos recomienda con esta misma solución que hemos logrado realizar para estas distintas patologías, los volúmenes que él considera adecuados. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones utilizamos menos, en otras un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta la cantidad del porcentaje de lidocaína que estoy infiltrando para no tener problemas neurológicos o cardiovasculares que solemos tener. ¿De acuerdo? Bueno, en mi práctica, lo que realizo yo es utilizar el frasco que ya viene con la dilución al 2%, obviamente con el cuidado del rango de lidocaína, para no estar con el trámite, como es institucional, el trámite de dame una receta para la epinefrina, dame una receta para todo eso, y bueno, demorar los tiempos quirúrgicos. Entonces utilizamos esto, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que si es que tengo un paciente de 70 kilogramos de peso, tengo un rango máximo de 24 mililitros de esta solución para infiltrarlo, pero en las lesiones que tenemos tediosas utilizamos quizá la mitad o un poquito más nada más. Sí, agregamos bicarbonato en la misma razón de 1 por cada 10 de solución, y la bupivacaína es algo que pues lo dejaríamos para cada profesional. Está descrito en la literatura agregarle un poco de bupivacaína para poder tener un efecto anestésico más prolongado. Yo lo recomiendo en el caso de pacientes que tienen una cirugía ambulatoria. Bueno, cuando estamos iniciando en esta técnica, tenemos que tener mucha paciencia. La curva de aprendizaje va de la mano no con el hecho de saber hacer la solución y saber inyectarla, sino del tiempo en que se instaura este efecto.
Entonces, Lalonde también, voy a nombrarlo mucho en esta exposición, nos dice algo para que podamos recordar, es blow slow before you go. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a infiltrar de manera lenta. En algunos casos, yo he logrado tardarme por 10 mililitros de solución en pasarlo hasta 10 minutos, en pasar toda la solución dentro de mi abordaje, ¿sí? Porque de esa manera, mientras se va difundiendo el anestésico, va disminuyendo el dolor y el paciente no va sintiendo prácticamente nada. ¿De acuerdo? La infiltración siempre, por favor, a 90 grados con respecto a la piel. ¿Por qué motivo? Nuestros terminales nerviosos son perpendiculares a la piel. ¿Y qué sucede? Si es que entramos como en bisel inclinados, vamos rompiendo más receptores nociceptivos, lo que causa más dolor. Por eso esta técnica es menos dolorosa porque abarca menos receptores nociceptivos. Tenemos un ejemplo de una infiltración, cómo maneja la infiltración de la misma solución que hemos indicado a nivel de una contractura de Dupuytren preparando su abordaje. Sí, entonces 4 centímetros aquí, y por cada región falángica, él nos refiere que podemos infiltrar 2 mililitros de solución por los volúmenes que tienen que ser menores, y en el distal 1 mililitro. Bueno, vamos a los casos. Entonces, vamos a tener, aquí tengo 3 casos de lesiones del extensor en la zona 3, en la zona de la banda central. En este caso, tenemos un quinto dedo de la mano izquierda. Hacemos un bloqueo primero troncular. Tomamos en cuenta el eje del dedo justo en el punto central a nivel de la MF, infiltramos 4 mililitros. Ya no necesitamos hacer con esta técnica la infiltración en anillo o la infiltración de 2 puntos dorsales, sino únicamente una infiltración a este nivel nos bloquea ya por completo el dedo. Luego continuamos, planificamos nuestro abordaje. Yo prefiero siempre hacer un abordaje curvilíneo, evitando la intromisión a los pliegues de extensión, y por cada nivel falángico infiltramos 2 mililitros. Solo me voy a ir hasta acá, a nivel distal ya es difícil que nos vayamos cuando estamos hablando de la banda central, ¿de acuerdo? Y hacemos nuestro reparo, ¿sí? Con las técnicas que cada uno esté más de acorde. Esta es la técnica de Silver Colt, perdón. La sutura continua cruzada, en este caso fue una lesión de banda central y de una banda lateral, que esa se suturó de manera aparte, ¿no? Tenemos aquí un video, ya podemos ver, ya el paciente está despierto, pedimos que extienda y vemos por completo una adecuada extensión. Tenemos muchas ventajas con respecto al aparato extensor porque me permite saber si se trabaja o no en las bandas laterales o en los anexos ligamentarios para tener una buena extensión y no deformidades futuras. ¿De acuerdo? Aquí vemos el paciente que no puede tampoco hacer una extensión completa a nivel de zona 3. Él fue lesionado fue asaltado, una derma blanca, no puede extender por completo el dedo índice. Hacemos la misma sutura y vemos extensión activa en ese momento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que tener cuidado en la zona dorsal, entrar siempre con un electrocauterio porque hay algunas vénulas que son de un calibre considerable que nos pueden estar involucrando problemas en la visión del campo quirúrgico. Este caso lo operamos en el Hospital Axis con nuestro colega Juan Carlos Maldonado. Es un paciente que tuvo una lesión de banda central y ya operado, fíjese. Él tiene su abordaje, le colocaron un ancla, pero hay alguna falla no sabemos si es que en el manejo, en la fisioterapia. Entonces, de la misma manera se planificó hacer una infiltración, 4 cc's a nivel central, 2 cc's a nivel dorsal, en la base, obviamente, y aquí la particularidad de esto, como tenemos la herida, sugerimos irnos a cada lado de la herida. No puedo hacer de manera central los 2 centímetros como hicimos en el caso previo, porque la fibrosis que tenemos aquí no nos va a permitir que se difunda bien el efecto vasoconstrictor. Entonces, a este paciente le hicimos una adecuada tenolisis. Observamos que no hubo mayor necesidad más que hacer la tenolisis de la banda central y anclar nuevamente. Verificar la discusión de las bandas laterales no me dan ni hiperextensión
a nivel de la interfalángica distal. Sí, entonces vemos en el transquiúrgico inmediato una extensión completa. Insistimos también en esto, una vez suturado, yo lo que acostumbro a hacer es enseñarle al paciente, obviamente limpiando un poquito el campo que nos queda de leve sangrado, para que el paciente vea que puede hacer la actividad, que puede hacer el movimiento y hasta qué fuerza puede él aplicar, que es precisamente lo que nos recomienda Lalonde con su técnica. Muy bien, vamos a esta lesión. Esta sí me tomó un poco desprevenida porque fue una lesión de 8 días de evolución, que no me esperaba que tenga mayor retracción el muñón proximal, pero sí lo tuvo. Entonces fue la lesión aquí, a este nivel, ¿no? Zona T6, T5, T6, ¿de acuerdo? El tendón se lo encontró muy proximal, o sea, tuvimos que extender el abordaje. Vemos que no hay una extensión completa, fue una lesión del extensor largo del pulgar, del EPL. Entonces, precisamente planificamos nuestro abordaje. En este caso, me fui principalmente a proximal con 4 mililitros de la solución. Recomiendo siempre hacer espacios de 2 centímetros en el abordaje para infiltrar 2 mililitros por cada 2 centímetros, que es más o menos el área que abarca el abón de 2 mililitros. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Como no encontré, cuando encontramos el muñón proximal, no me dio. Necesitaba yo tomar un injerto, pero en este caso la paciente no tenía palmaris longus, que decidimos en el transquirúrgico hacer un alargamiento fraccionado. Entonces, esperamos 10 minutos con control de hemostasia mientras se instaura el efecto y infiltrando 8 mililitros más hacia proximal. Entonces, aquí tenemos ya el paciente durante el transquirúrgico. Vemos una extensión completa de la falange distal y en este caso podemos ver el reparo tendinoso. Aquí incluso hice un techito con parte del techo de la cuarta corredera para que se mantenga la polea a nivel del tubérculo del Lister. Entonces, justamente aquí está el reparo y podemos ver la excursión completa sin que haya ningún tope que nos interrumpa en el movimiento. Esa es la ventaja ¿no? Bueno, posteriormente la reparación del retináculo extensor y el resto de la piel, ¿no? Este caso también es un caso muy similar. Bueno, este es en la zona 2-3 del pulgar. La lesión tuvo también 8 días de evolución. Lamentablemente la señora tuvo este conflicto justo cuando iniciamos la cuarentena. La operamos en el Hospital de los Valles, en conjunto con el doctor Garcés. Entonces, planificamos siempre nuestras soluciones. Cuando tenemos bupivacaína, no siempre la tenemos en nuestra institución. La que tenemos es la pesada, no me gusta usar esa es la que usan para los bloqueos raquídeos. Entonces, afuera hay mayor acceso, lamentablemente. Entonces, bueno, podemos utilizar esto para que haya mayor tiempo de anestesia. Entonces, nuevamente, planificamos nuestros abordajes, infiltramos la solución, ¿de acuerdo? En este caso no llegamos a usar más de 10 mililitros de la solución de la 2%. Vemos, antes de hacer nuestras incisiones de oración, vemos el déficit que hay para la extensión completa de la interfalángica proximal. En el transquirúrgico observamos nuevamente que no hay la longitud necesaria para el reparo. Tendríamos por lo menos unos 3 centímetros o 4 centímetros de rezago. En este caso, como no estoy dentro del retináculo, a diferencia del caso anterior, pensar en un injerto a este nivel del retináculo involucra roce o que haya topes con el retináculo, algún tipo de engatillamiento. Por eso es preferible evitar que haya en esta zona, o al menos yo evito que haya algún tipo de injerto, ¿no? O de tope que sea muy abultado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso con la misma técnica? 12 Cs en cada abordaje. Tomamos el palmaris longus, hacemos nuestras reparaciones Pulvertaft y ya nos llega hasta el sitio del muñón. En el sitio del muñón, por suerte, todavía tenemos suficiente tendón de muñón distal y de muñón, bueno, y del injerto como para hacer otro Pulvertaft. Bueno, tunelizamos, obviamente, para respetar el recorrido del tendón original y
comprobamos la movilidad transquirúrgica. Como vemos, el sangrado, sí hay algo de sangrado, no es tan molestoso el sangrado, así nos permite una buena visibilidad y podemos verificar una extensión completa de la interfalángica por la reparación con el injerto. Nuevamente, una vez ya suturadas las heridas, le hacemos ver al paciente que ya tiene movilidad en su dedo, que ya debe identificar qué fuerza más o menos puede ponerle para no llegar a la ruptura de las suturas. Entonces, eso sí, la sedación que yo pido a los anestesiólogos es que sea una sedación leve, que no sea muy profunda, porque si es muy profunda el paciente se despierta asustado y puede hasta llegar a hacer algún otro tipo de lesión durante la cirugía. Esta es la zona crítica, una lesión en la zona 2. Esta es una lesión crónica de una paciente que tuvo una fractura por extensión de la falange media. ¿Y qué sucedió? Se hizo su osteodesis, quedó muy bien alineado, pero en el postquirúrgico tardío, durante la fisioterapia, viene la paciente, por lo que se quejan todos los pacientes que tienen este tipo de lesión del flexor profundo, que se le caen las monedas de la mano. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nuevamente, planificamos nuestros abordajes, colocamos en el abordaje proximal 10 mililitros de la solución, luego 2 mililitros por nivel falángico, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí tenemos durante la exploración el resultado. Había una abulsión completa de la parte de la inserción del profundo. El superficial no estaba lesionado, estaba completo a nivel del asta, pero ¿qué sucede? Para tener una movilidad pronta, y ya que esta paciente tampoco contaba con esa suerte que me llevo, no contaba con PL, entonces decidimos desinsertar el superficial para tomar estos muñones como injertos. Entonces el injerto más largo me sirvió, fue el del superficial, y parte del muñón del profundo me sirvió para hacer un reparo de la polea. De esta manera, la planificación fue que el pulver Taft sea a este nivel y que no haya ningún tipo de traba en la discursión del resto del túnel osteofibroso. Uy, perdón, aquí algo presioné. Ya. Listo. Entonces, hacemos al final el reparo pulver Taft con el flexor profundo y el injerto del superficial, y el muñón que me quedaba del profundo de este sector me sirve para reparar inmediatamente esta polea que ya no tenía la paciente, que estaba totalmente fibrosada, que es la polea A4, que el doctor William nos indicaba la importancia. Ya con esta técnica logramos que la paciente en el transquirúrgico nos haga una... Ver aquí se ve el reparo pulver y el nervio mediano. Entonces me permite ver que no hay ningún tipo de roce sobre el nervio mediano. En caso de haber el hecho, podríamos pensar en tomar algún colgajo sinovial para proteger lo que hay una buena dispersión, y vemos un cierre completo de la interfalángica distal. La formación del arco en cuerda, haciendo una plastia de la polea en primer tiempo, así como nos describe ya Zancoli con algunos trabajos que él tiene para hacer este tipo de reparos crónicos en un solo tiempo, ya no en 2 tiempos. Es muy complicado en nuestro medio precisamente por la dificultad que tenemos en conseguir las bandas de silicona. Ya no hay muchos proveedores en el público, prácticamente no lo encontramos. ¿De acuerdo? Nuevamente, una vez suturado y limpiado todo y después de haber limpiado todo el campo, enseñamos a la paciente que ya puede hacer un cierre completo en garra y el cierre de la interfalángica proximal. Entonces, es muy ventajosa, ¿sí? Ahora vamos a ver otros casos, unos 2 casos más que son bastante atractivos. Este paciente también, por una riña, tuvo una lesión con un cuchillo. Entonces, hacemos con la misma técnica de infiltración lidocaína, epinefrina, continuamos
usando a 2%. Todos estos casos es lidocaína 2% con epinefrina en 1 en 200.000. Entonces el paciente está despierto y vemos la discursión sin trabas del muñón proximal. El muñón distal se encuentra dentro de la oblicua, que esa es la ventaja. En este caso, este paciente no se, bueno, no él, sino no se lo llevaron a la polea oblicua. Muy bien, entonces, viendo la movilidad activa, vemos que nuestro reparo no está abultado y permite una buena discursión dentro de la polea oblicua, sin ninguna traba, ningún engatillamiento, ¿sí? Entonces cerramos la piel y le enseñamos al paciente cómo quedó. Este es otro caso, un caso muy similar, también esta fue en cambio una herida por machete del paciente, él mismo se autoinfligió mientras cortaba unas ramas. Entonces, luego de nuestra infiltración, en este caso yo infiltro sí el nervio mediano para permitirme luego el trabajo a este nivel que no sea para nada doloroso. Entonces, no hay para nada movilidad por parte del paciente porque a este nivel se llevó incluso el flexor superficial, perdón, el corto y el largo, ¿sí? Muy bien, nuevamente, realizamos ya nuestro abordaje sobre las mismas líneas de lesión, no hubo necesidad de ampliarse más en el abordaje. Vemos un campo que sí tiene algo de sangre, pero es un campo que me permite trabajar. ¿De acuerdo? Algo que yo recomiendo es que durante la cirugía, los remanentes de la infusión que no use de epinefrina, se empape las gasas en las que yo voy a utilizar para limpiar los campos. De esa manera tenemos un poquito más de vasoconstrictor que nos colabore. Entonces, aquí podemos ver cómo se forma el arco de cuerda. En este caso, el paciente tuvo una lesión de la polea oblicua y vemos aquí el trabajo de las poleas, qué tan importante es, porque no es tan eficaz cuando no hay polea y se forma la cuerda de arco. Fijémonos hasta dónde llega la flexión completa del paciente de este pulgar, ¿sí? Entonces, en el transquirúrgico inmediato, hicimos bien la terapia con el fungus de la polea oblicua y podemos observar cómo puede hacer flexión ya completa y no hay la formación del arco, de la cuerda de arco, perdón. Creo que estoy diciendo mal. Siempre me equivoco en eso. ¿Sí? Muy bien. Y vemos, y está asido hacia la región ósea, el tendón, y hay una discusión más completa, llega a mayor flexión. Nuevamente, la recomendación siempre al paciente indicarle que ya tiene movilidad, que está reparado, que eso hace que el paciente tenga mayor conciencia de los cuidados que debe tener, porque una segunda cirugía, y nos ha pasado, de un tendón por causa del paciente o por causa de uno mismo, es una cruz que tenemos que cargar. Bueno, las conclusiones que tenemos es que en nuestro medio sigue evitándose el uso de la lidocaína asociada a la epinefrina. Lo podemos ver con nuestros estudiantes, los externos, los internos. Sus profesores siguen insistiendo en esto. Entonces, bueno, hay que promover un poco más la actualización en varios temas, no solo este. Es una técnica simple. Como vemos, no es difícil realizar la solución. Y obviamente aquí lo que indicábamos es la curva de aprendizaje. Tenemos que ser pacientes. El tiempo de instauración que tenemos que esperar es por lo menos de 30 a 45 minutos. Entonces, hay conflictos en la institución, en algunos casos no nos permiten hacer lo que está indicado también en los artículos, hacer la infiltración en el preanestésico del paciente para que cuando pase a sala el paciente, con toda la demora que hay entre pase de paciente y alistar el quirófano, ya llegue con un efecto instaurado. Entonces hay que batallar un poquito con eso, ¿sí? Y también, como hemos visto, beneficia la técnica quirúrgica. Como vemos, me permite saber que está haciendo cuerda de arco y que tengo que hacer una plastia de la polea en ese instante. En primer tiempo, nuevamente como nos ha enseñado Zancoli en sus trabajos. Ahora, vamos a ver con respecto a esta técnica qué nos dice la literatura. Como habíamos hablado, ya la literatura nos dice qué tan efectiva es a nivel institucional. En una serie en un bloque de 3 horas quirúrgicas, se pueden hacer 9 operaciones de túnel carpiano versus a 4 en la sala quirúrgica principal. Entonces, obviamente es
menos costosa y mucho más eficiente con respecto a números. A esto es a lo que queremos llegar en nuestra experiencia. Esta es la serie que he encontrado más numerosa. Bueno, en China nos presentan esta serie de casos de 12,000 pacientes en los que no se describe, bueno, en el estudio al menos, ningún tipo de problema con respecto a la técnica. O sea, no hay necrosis digitales y tampoco hay eventos de toxicidad por la lidocaína. No lo reportan en esta serie de casos, por lo que dicen que es demasiado segura, y ya sabemos en China la cantidad de pacientes y a nivel institucional cómo beneficia esta técnica a ese nivel, ¿no? Algo me parece mucho más interesante, el trabajo de transferencias tendinosas, o sea, transferencias tendinosas a nivel de antebrazo. Aquí los doctores hacen unas soluciones, una cantidad de solución al 0.5% de lidocaína, que es más diluida aún, que me da chance de utilizar mucho más volumen y hacerlo en todo el abordaje del antebrazo para hacer unas transferencias tendinosas efectivas. Y obviamente, qué mejor que hacer una transferencia tendinosa y ver en el transquirúrgico cómo está mejorando la movilidad. Eso, tenemos experiencia en eso, en transferencias tendinosas a nivel de la mano, pero bueno, a nivel proximal continuamos aún haciéndolo con la técnica convencional. Ahora, lo que nos decía también el doctor William, a nivel de osteosíntesis, esta técnica ya se está usando. Tengo entendido que algunos colegas de aquí, el doctor Fidel Cayón, el doctor Gabriel Alegría, ya están aplicando este tipo de técnica a nivel de radio distal. Entonces, ¿qué nos dicen? Que esto es perfecto para los pacientes a los que se difieren sus cirugías, ya sea por descompensación en presiones arteriales o simplemente la edad, los riesgos que se tienen, riesgos muy elevados para la cirugía, y que conlleva a llegar al punto en que el traumatólogo, el cirujano de mano tiene que decir, por riesgo, beneficio, no se opera y se queda nada más como está, con la secuela que vaya a tener. Bueno, este artículo ya defiende el uso de la técnica Wallant en este tipo de pacientes. Vámonos más allá, bueno, o más bien al otro extremo. En China ya están utilizando esto para fracturas de tobillo. Entonces, ya esta técnica se está universalizando cada vez más. Aquí en Ecuador ya hay muchos colegas cirujanos de mano, traumatólogos, cirujanos plásticos que ya la han estado usando desde mucho antes incluso, y que cada vez la estamos promocionando en pro del paciente, ¿no? Les invito a que revisen esta es la página de Don Lalonde, wallant.surgery. Aquí está toda la literatura. Bueno, existe más fuera de esto también, pero aquí es una suscripción gratuita y un acceso a unos, a unos artículos muy interesantes, trabajos muy buenos a nivel mundial que los publican aquí. Los invitamos a que lo conozcan, y también esperemos poder publicar aquí también nuestras experiencias. Ahora, en lo que estamos haciendo, bueno, estamos ampliando fronteras, ya nos estamos yendo más allá de la lesión tendinosa. Les quiero presentar este caso que es aparte de lo que hemos hablado de las lesiones tendinosas y los beneficios de esta técnica. Lo que nos interesa es indicarles cuáles son los beneficios de esta técnica. Entonces, estamos ya haciendo la hemiartroplastia con amate con técnica Wallant. ¿De acuerdo? Hemos visto las fracturas, luxaciones de la interfalángica proximal, lo catastróficas que son, y una solución económica que no tiene nada que ver con implantes muy costosos, ¿sí? Es la hemiartroplastia de la mate. Entonces, tenemos aquí el caso de este paciente. Permítame para ver, nos fue. No, justamente. ¿Se le paró, doctor? Se me fue la presentación. Listo, ya por favor, minimice el menú y le vuelvo a dar compartir. Listo, le vuelvo a dar compartir pantalla, por favor. Ah, perfecto. Ya, se me cerró toda la presentación. Sí, parece que tiene algún problema. Le quito compartir pantalla y vuelve a abrir, por favor. Ya. Permítame un momentito, ya nada más que justo ya estamos terminando.
Perdón, mil disculpas, no sé qué sucedió, nada más estaba dando clic y se nos fue. ¿Me avisa, doctor? Ya, a ver, permítame nada más de preparo para encontrar en dónde nos estamos, ya estamos casi concluyendo. No hay riesgo de que esto me, No, doctor. me complique la computadora. No, absolutamente, doctor. Muy bien. A ver, podemos compartirla ahí, a ver qué nos... Muy bien. A ver si es que ahí nos va. ¿No? Ah, sí, está un poquito lento. Bueno, entonces con esta técnica obviamente más o menos hacemos la guía de nuestros abordajes. Sí, y cómo vamos a infiltrar. A nivel dorsal, 10 mililitros, suficiente para esta región, y aquí 8 mililitros suficientes. ¿De acuerdo? Como habíamos indicado, el uso de bupivacaína también para que tenga un mayor efecto anestésico. Hacemos el abordaje, hacemos el levantamiento del túnel osteofibroso entre polea A2 y A4, siempre respetándolas. El abordaje de doble escopeta y encontramos la lesión, ¿no? Una lesión bastante de la superficie articular. Medimos el déficit para el injerto que vamos a colocar. Medimos a nivel del ganchoso. Siempre tratar de procurar de encontrar la cresta que existe entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Es un injerto que nos salió un poco grande, lo remodelamos. Vemos con el fluoroscopio la congruencia entre la articulación, hacemos la fijación, fijamos de manera definitiva, regresamos todo a su sitio y podemos comprobar en el transquirúrgico una adecuada discursión de la superficie articular. ¿Sí? Y vemos cómo se mantiene sin la subluxación que suele quedarnos algún tipo de subluxación remanente dorsal. ¿De acuerdo? Entonces, es bonita esta técnica, seguirla trabajando así. Nuevamente, lo que siempre le enseñamos al paciente, luego de la cirugía, que él vea que puede estar cerrando. Sí, es una cirugía bastante larga, por eso sí indicamos la sedación. ¿De acuerdo? Este es el resultado. 2 semanas después, todo sigue en su sitio, el paciente está en buenas condiciones, ha recuperado su movilidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo supongo ahorita, Fer, tendremos algunas dudas que aclarar. Estoy abierto para aclarar todas las dudas y si no, que me ayuden también aclarando dudas mías. Joffrey, excelente presentación. Muchas gracias. Creo gracias que a usted. Gracias. Muy puntuales, muy didácticos. Yo quisiera comenzar a abrir algunas preguntas. Joffrey, tú has tenido el mito de la lidocaína en dedos que nos graban desde, como tú indicaste, en pregrado. ¿Tú has tenido algún evento isquémico en realidad? ¿Has presentado? No, la verdad. ¿Tus presiones o oximetría de esto? Bueno, yo lo que hice es precisamente mi tesis de grado de traumatología, lo hice en el 4º año. Y hice fue una serie corta, pero nada más con respecto a síndromes de túnel carpiano y liberación de dedo en gatillo y Kerbein. En esa serie medíamos de manera subjetiva la cantidad del sangrado con el número de gasitas que se usaban, nada más, pero de ahí en adelante con oximetría de pulso no lo he visto. Sí he tenido uno que otro susto en dedos traumáticos en los que el dedo se me queda todavía blanco, un poquito blanco, pero con técnicas de resucitación. Bueno, es traumático, ¿no? Lo que no, creo que tendríamos que tener más cuidado en usarlo, pero con técnicas de reanimación, con solución caliente, pues tenemos nuevamente la vascularidad depletada. Entonces, bueno, no ha habido mayor conflicto. Creo que ha sido uno de esos sustos en toda la carrera.
he preguntado yo con todo el mundo si es que ha tenido algún conflicto, porque el hecho de tener una de esas necrosis sí es un susto bastante grande para el cirujano, peor para el paciente, porque pues podemos llegar a tener una amputación, que no es lo que queremos. A pesar de eso, no existe en la literatura, de todo lo que yo he buscado, mención de algún episodio de necrosis por el uso de esta técnica. No existe. Y pues si es que sucede, yo creo que a la primera persona que le pasa lo va a publicar, porque es algo totalmente publicable, ¿no? Bueno, con respecto a eso, de ahí, mediciones, oximetrías, todo eso, no lo manejábamos, más bien yo manejaba, en la tesis manejaba el monitoreo, si es que había diferencia o no en el monitoreo de presión arterial de los pacientes, y pues no había nada significativo en el trabajo que realizamos. Muy bien, gracias, Joffrey. Doctor William, justo Joffrey acaba de poner algo en el tapete, la mano traumática que señalamos en la exposición, los principios de White y las zonas adicionales. ¿Qué experiencia tenemos? ¿Usted ha tenido alguna experiencia para manejar Wallen de mano traumática? ¿Es indicado con una mano traumática por, qué sé yo, una moladora, por un accidente automovilístico en el cual tengamos incluso hasta pérdida ósea? ¿Podemos valernos de eso? Bueno, gracias. Sí, perdón. No escuché la última parte. Doctor Está Hidalgo, como por favor. apagada. El doctor William tiene desactivado el sonido. Correcto. Listo, parece que estamos ya. Estamos en línea. Bien. La atención de la mano traumática, como es una atención bastante extensa, de muchas horas de trabajo, como es una lesión muy grave, una de las más graves que se presenta ahí. En la experiencia que nosotros tenemos en el hospital militar, hemos tenido que hacer, por ejemplo, muchas veces reimplantes, estas manos traumáticas graves. El último que hicimos con el doctor Hidalgo de un reimplante de mano. Yo ahí prefiero utilizar un tipo de anestesia, un bloqueo regional, un bloqueo de plexo, y eventualmente hasta una anestesia general. Si la mano traumática no reviste mayor complejidad, si lo hemos utilizado con anestesia local sin ningún problema, y no he tenido tampoco ningún evento de tipo isquémico irreversible, porque la isquemia con este tipo de anestesia es un proceso reversible, y recordemos que la silocaína lo que hace es bloquear los receptores alfa, de tal manera que nos prolonga el tiempo de la anestesia para poder trabajar, porque si bloquea los receptores beta, en cambio, nos da vasodilatación. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. En cuanto, por ejemplo, ya a la utilización de esta técnica, desde el año 2000, es decir, hace 20 años, 21 años, muchos procedimientos de mano nosotros los hemos realizado con anestesia local. Anestesia local, por ejemplo, síndrome de túnel del carpo, el Kerbine, hemos realizado los dedos en gatillo y lo demás con anestesia local sin ningún problema. Yo diría que en 25 años no he tenido ningún evento que tengamos que lamentar, porque esto de terminar con algún problema isquémico es una cosa muy grave y muy seria. Por lo tanto, mi recomendación es primero que se utilice la técnica anestésica muy bien realizada, muy bien depurada, muy bien hecha, ¿sí? Sin apuros, sin confusiones, porque muchas veces se acaba de escuchar en algún congreso, en algún webinar, y algún participante pues no, mañana lo hago. Entonces comienzan a hacer las cosas sin los cuidados adecuados y vienen los problemas, vienen los errores. Entonces en esto hay que tener cierto tipo de entrenamiento, hacer las cosas despacio, revisar bien las direcciones, los sitios donde uno va a infiltrar, cómo hacerlo, y todo despacio. Ahí no hay problema. Respondiendo a la pregunta del doctor Hidalgo, no hemos tenido ningún evento que lamentar en estos 25, 26 años que hemos estado utilizando nosotros. Entonces, ten en cuenta que la LONDE hizo estos primeros trabajos, llamemos así, sus primeros pacientes, hasta 40 años. Hasta 40 años. Es decir, ya había una experiencia muy amplia. Y en una de las conferencias que nosotros asistimos en Brasil,
en donde vimos una conversación sobre el mito de la epinefrina. El mito de la epinefrina titulaba la conferencia. Entonces ahí se desmitifica muchas de las cosas que en algunos libros clásicos todavía se mantienen, pero que actualmente ya la utilización de estos vasoconstrictores, de este tipo de anestésicos en forma local, en nivel a mano, en muñeca, nos da a nosotros un gran resultado y sobre todo, para el paciente es muy beneficioso por muchos aspectos. Evita efectos indeseables de la anestesia general y recuérdese también que hay muchos pacientes que no pueden recibir anestesia general o tienen algún problema. Evita comorbilidades, evita molestias. De tal manera que es una muy buena técnica, pero yo insisto en que hay que saberla utilizar muy bien. Ahí el resultado es bueno. Muy bien. Joffrey, cuéntanos, por favor, un saludo también a toda la gente que está conectada con nosotros, me llegan mensajes. Doctor Richard Silva, aprovecho para mandar un saludo a todos los posgradistas de la Universidad Central, también a la Universidad Católica, que están viéndonos a nosotros, formación. Nos preguntan, experiencia en lacerar un nervio. Al infiltrar, uno puede saber directamente si le estás embebiendo al nervio o si le estás produciendo una injuria a nivel tisular al nervio. Por ejemplo, para una técnica de Kervine, uno puede lacerar la rama sensitiva del nervio radial y ocasionar hasta incluso neuromas. ¿Cómo evitar esto? ¿Lo has enfrentado? ¿Qué ha pasado? No prestas nada. Bueno, sí, también la experiencia también la tenemos, como tú dices, ¿se escucha? A ver, ya. Bueno, gracias por la pregunta. Es posible que haya lesiones, pero bueno, esto ya, como dijo el doctor William, depende de una curva de aprendizaje. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, para colegas que están haciendo las liberaciones percutáneas de dedo en gatillo, digo, yo primero operé más de 100 para incursionar en el primero, ¿no? O sea, necesitas tener una buena curva de aprendizaje para empezar a incursionar en el resto de técnicas. Con respecto al síndrome de Kervane, nosotros sabemos ya más o menos la anatomía, por dónde discurre, ¿sí? Yo trato de iniciar la anestesia un poquito más dorsal, ¿de acuerdo? Haces un abón, solo ingresas, ves que ingresas nada más la epidermis y haces un abón. Y luego del abón, yo lo que hago es, ya que el paciente ya no siente, ya está anestesiado, continúa infiltrando. Es hasta una técnica de disección, de hidrodisección, que nos dice también la literatura, porque te va disecando el plano subcutáneo en donde se puede encontrar el nervio, y obviamente no juego yo con la jeringuilla para un lado o para el otro lado. No, o sea, la técnica es 90 grados y permitir que la infusión de 10 cc o lo que vayas a utilizar se difunda en el espacio, en el espacio dérmico. Y con eso, pues, te ahorras riesgos. Ahora, a nivel del nervio mediano, obviamente, lo que nos indica también la LONDE es una infusión en el tejido, subcutáneo, nada más. No te vas al plano facial, no llegas. Entonces, es un bloqueo un poco más tranquilo. Ahora, si es que quieres bloquear por completo el nervio mediano, esa es la ventaja. Tienes al paciente despierto y tú vas con la aguja en 90 grados ingresando despacio, y obviamente si es que el paciente refiere que tiene la sensación de la correntada eléctrica, esa parestesia que desencadena cuando topamos un nervio, se retira un poco la aguja y ya estamos en región segura para poder hacer el resto de la infiltración. A nivel también de los dedos, a nivel digital, sabemos cómo discurren las ramas digitales, lejos de la línea central, por donde va el mismo tendón. Entonces podemos hacer de manera segura, sin estar moviendo la aguja para un lado o para el otro, solo en el espacio subcutáneo. Doctor William, nos preguntan, aquí justo nos hacen acuerdo, es más, y un trabajo publicado por usted y su equipo sobre el túnel carpiano endoscópico. Preguntan, al embeberse el túnel carpiano con la solución Walland,
¿No tiene dificultad para visualizar con el endoscopio el retináculo anterior del carpo? Tiene Tenemos apagado. una cantidad que nos permite trabajar sin problema y no se embebe los tejidos con mucho anestésico. Lo hacemos en la parte proximal, colocamos, luego realizamos las incisiones pequeñas para la vía endoscópica y cuando entramos con el centerline y con la cámara, nosotros, se puede vertir algo de líquido, pero no nos molesta en absoluto. Y es más, tenemos reportado como 150 casos de la técnica endoscópica, no, un gran porcentaje de ellos, no sé si 60, 70 casos, lo hicimos con anestesia local y en ninguno hemos tenido ningún problema. No hay problema siempre y cuando manejen bien la técnica. A ver, yo quisiera decir lo siguiente, miren, sobre todo a nuestros alumnos, a los alumnos de posgrado, pregrado que nos están escuchando. Hoy hemos enfocado gran parte de la técnica anestésica que es el Walland. Pero recuérdese que para hacer la cirugía de mano, no solo es la anestesia, es la técnica quirúrgica, es el conocimiento perfecto de la anatomía. Son los conceptos básicos, clásicos, que debemos tener para manejarlos. La anestesia simplemente es una parte de todo el proceso quirúrgico, nada más. Pero el resto, cómo están dispuestas las poleas, a dónde va una polea, cuánto mide, cómo se ubica, dónde está el eje vasculonervioso, por dónde discurre el nervio interdigital, las ramas. Todo esto nosotros debemos tener muy presentes con un conocimiento anatómico adecuado. Por ejemplo, pues un comentario del Carvajal. Hemos recibido nosotros casos, tanto a nivel institucional como privado, ¿sí?, de pacientes que han sido operados, unos con anestesia local, otros con anestesia isquémica tipo VIR, otros con bloqueo de plexo, en fin. Pero lo han realizado con incisión transversal, ¿sí?, que les gusta mucho los cirujanos plásticos, con incisión transversal, con neuromas a nivel de las ramas sensitivas del raneo. Créanme que esto para el paciente, tener un neuroma en la tabaquera, en el primer compartimento de extensores, tener un neuroma es algo muy incapacitante, muy molestoso. Muy mal. Entonces, la anestesia bien hecha, pero si el cirujano o quien va a operar no está capacitado para realizar una buena liberación, separando bien las ramas sensitivas, la medial, lateral, la medial, el túnel, en fin, no le va a ir bien. En cuanto al túnel carpiano, es más todavía más cuidado, tener mucho cuidado de la rama palmar cutánea, de la rama teneriana, sea por vía mini open o sea por vía endoscópica. Los resultados con nuestra técnica endoscópica son muy buenos, en realidad tenemos publicado en una revista indexada y nos ha dado muy buenos resultados. En la anestesia local no hemos tenido absolutamente ningún problema para realizar esta técnica. Joffrey, Dígame. un saludo del señor Mario Mendoza, te hacen llegar, con quien Mi maestro. contigo el doctor, un saludo grande desde Ecuador, que te hace llegar un saludo especial, lo estamos leyendo acá. Desde México. El doctor Paul Spin relata una pregunta sobre pacientes diabéticos y una vez aprovechamos que el colega y exalumno nuestro, también Gabriel Alegría, el doctor Gabriel Alegría, te pregunta si es que has utilizado el Walland en cirugías más grandes, que tú ya le señalaste con él también, en fracturas. Caso de Ya, para la primera pregunta, no hemos tenido conflicto con pacientes diabéticos. Obviamente al principio sí teníamos cierto grado de precaución, de vigilar a cada momento, sí, pero no, la verdad no hay y tampoco he encontrado en la literatura algún tipo de contraindicación para ese tipo de pacientes. Yo creo que los que debemos tener, sí, en los que debemos tener precaución va a ser en la mano traumática, básicamente. Sí, en la mano traumática no he leído yo evidencia de manejo de este tipo de técnica en la mano traumática, sobre todo porque pues una mano traumática es una mano, como decía el doctor William, de horas de cirugía que probablemente el paciente va a estar a fuerzas de sedado, ¿no? Y una anestesia de plexo va a ser más que suficiente. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que no por cirugía grande, sino por la demás complejidad en la que he utilizado esta técnica,
ha sido la hemiartroplastia con el ganchoso. Teníamos en el pasado experiencias cuando empezamos a usar esta técnica en el caso de las artrodesis interfalángicas, pero yo creo que en esa época era más la curva de aprendizaje del tiempo de instauración, que teníamos mucho sangrado al momento de hacer las osteotomías, que preferíamos utilizar el anillo de isquemia en el dedo, que no es tan lesivo, podría decirlo. Podríamos todavía uso en algunas cirugías, por ejemplo, en los mallet finger crónicos, utilizo nada más el bloqueo troncular con el anillo de isquemia, ¿no? Técnica Walland. No le veo mayor sentido porque es una cirugía pues, relativamente rápida cuando hago la estenodermodesis de Brooks grande. Entonces, pues más allá de eso, de fracturas, sí, fracturas de metacarpianos, más allá a nivel más proximal, en realidad no lo he utilizado. Estamos ya empezando a formalizar los protocolos para poder operar este tipo de pacientes, porque a nivel institucional todos sabemos que no es inusual que digan, doctor, se le subió la presión, pero nunca ha sido hipertensa, bajó porque se asustó, sí, pero no le voy a pasar que le vea medicina interna. Entonces, le decimos, ¿sabe qué? Puedo pasarle sin anestesiólogo y pásala con técnica Walland. Es una de las propuestas, ¿no? Está ya descrito, no seríamos los primeros en hacerlo. Hay suficiente evidencia científica para ya empezar a mejorar nuestras técnicas, tiempos quirúrgicos y costos institucionales, que es lo que más le va a interesar a los gerentes de nuestras instituciones. Un distinto traumatólogo, el doctor Hugo Barros, manda igual su postura, su posición. Él preguntaba sobre las fracturas, creo que ya le contestaste tú también. Creo que esto es un tema que está en auge, que debería seguir avanzando. Yo considero que se debe tener para cierre y al final las medidas adecuadas, el lugar adecuado, el paciente adecuado, con una buena técnica de apurado. Hay cosas que no vienen en factura, de experiencia, no se compra, se nace día a día. Y creo que este tema puede ser muy productivo para las futuras charlas que se pueda tener. Ya siendo hora de un poco tarde, nos encantado, agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros. Un saludo a Argentina, a Brasil, que está también conectado, a México, los profesores mexicanos, gracias por asistir. Y un especial agradecimiento, Jofre, tu paciencia, tu entrega, tu entusiasmo con el capítulo de la sociedad, y siempre dándonos la mano, y nos sigue el doctor William con su experiencia, su participación, y siempre nuestra guía a las generaciones que venimos atrás. Gracias con todos, gracias por asistir. Les esperamos también en el congreso que va a haber para las universidades de los residentes, en el cual el doctor Hugo está muy empeñoso de sacar adelante, y todas las actividades que tengamos en la CEU. Como siempre, un abrazo y gracias por todo. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que tengan una excelente semana.